quiero compartir algo que me sucedió recientemente, algo que nunca imaginé que le contaría a nadie, y mucho menos abiertamente como ahora. Se trata de traición, manipulación y el momento en que me di cuenta de que el hogar que había construido, el matrimonio en el que había invertido y la familia que había acogido con los brazos abiertos se habían convertido en una trampa diseñada para expulsarme. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida o te has preguntado si las personas más cercanas a ti te veían como una persona o solo como un recurso que se podía gestionar y descartar, esta historia puede que te resulte incómoda pero necesaria. Antes de continuar, necesito saber tu opinión. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentías que algo no iba bien, pero todos a tu alrededor insistían en que estabas exagerando? ¿Has ignorado tus instintos para mantener la paz solo para descubrir más tarde que tenías razón todo el tiempo? Comparte tus experiencias en los comentarios. Tu historia es importante y, a veces, saber que no estamos solos marca la diferencia. Déjame empezar por el principio, o al menos por lo que en ese momento me pareció el principio, aunque más tarde descubriría que las cosas ya se habían puesto en marcha mucho antes de que me diera cuenta. Era un jueves por la noche. Acababa de llegar a casa del trabajo, cansada pero contenta, deseando disfrutar de una cena tranquila con mi pareja. Llevábamos 8 años casados. No fueron años perfectos, ningún matrimonio lo es, pero sí sólidos. Años en los que pensaba que estábamos construyendo algo juntos. La casa en la que vivíamos, la vida que habíamos creado, todo parecía nuestro, compartido, igualitario. La hermana de mi pareja, Emma, se había mudado con nosotros 6 meses antes. Estaba embarazada de 7 meses. Se había separado recientemente de su marido y necesitaba apoyo. Por supuesto que dije que sí. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que yo creía. Eso es lo que me enseñaron a creer. Así que Emma se quedó con la segunda habitación, la que siempre habíamos reservado para invitados, y se instaló. Temporalmente, dijimos, solo hasta que se recuperara. Ese jueves, mi pareja me sentó a la mesa de la cocina con una seriedad que no le había visto antes. Emma también estaba allí, con las manos cruzadas sobre el vientre, la mirada baja, pero con algo en su expresión que no logré descifrar. Mi pareja habló con calma, casi con frialdad. «Tenemos que hablar sobre la distribución de la casa», dijo. «Emma dará a luz en 2 meses y el bebé necesitará el dormitorio principal. Es más grande, más tranquilo y más adecuado para una guardería. Tendrás que mudarte a la habitación de invitados. O si eso no te conviene, podemos discutir otras opciones». Me quedé allí sentada, con las palabras resonando en mi cabeza como piedras. El dormitorio principal, nuestro dormitorio, la habitación en la que me había despertado cada mañana durante años, donde habíamos hablado de nuestros problemas, celebrado las buenas noticias y nos habíamos abrazado en los momentos difíciles. Esa habitación se iba a convertir en una habitación infantil y yo simplemente tenía que ¿mudarme? ¿Otras opciones?, pregunté en voz baja, con voz firme a pesar de la conmoción que me invadía. ¿Qué significa eso? Mi cónyuge miró a Emma y luego volvió a mirarme. Significa que, si no te sientes cómoda con el nuevo arreglo, tal vez sea hora de pensar si esta situación de convivencia te conviene. Ahí estaba. No era una petición, no era una discusión. Era un ultimátum pronunciado con la fría eficacia de alguien que ya había tomado una decisión. Mudarme a la habitación de invitados o mudarme fuera. Esas eran mis opciones. En la casa que había ayudado a comprar, en el matrimonio en el que lo había invertido todo.
No discutí, no entonces. A lo largo de los años he aprendido que los momentos en los que estás más conmocionado suelen ser los peores para reaccionar. Así que asentí lentamente. Dije que necesitaba tiempo para pensar y me excusé. Caminé hacia el dormitorio, mi dormitorio, que por ahora seguía siendo mío, y cerré la puerta. Pero la conmoción no dura mucho cuando la mente empieza a funcionar. Y mi mente estaba funcionando, porque algo en el desarrollo de la conversación me pareció demasiado fluido, demasiado preparado. La mirada entre mi cónyuge y Emma, la forma de expresarse, otras opciones, situación de convivencia, como si yo fuera una inquilina cuyo contrato había expirado en lugar de una pareja que pertenecía a ese lugar. Empecé a darme cuenta de cosas que antes había estado demasiado ocupada, demasiado confiada o demasiado agotada para ver. La forma en que Emma había empezado poco a poco a reorganizar los espacios comunes sin preguntar, trasladando mis libros para hacer sitio a los artículos para el bebé, sustituyendo nuestras fotos por imágenes de ecografías en la repisa de la chimenea, pequeñas cosas, pero que se acumulaban en algo más grande, una sutil reescritura de quién era el dueño de la casa. Y mi cónyuge había dejado que sucediera. No, más que eso. Mi cónyuge había participado. Los sorprendía discutiendo los colores de la pintura para la habitación de Emma, hablando de la colocación de los muebles como si las decisiones se tomaran sin mí. Cuando intentaba unirme a la conversación, me respondían con gestos distraídos o me decían que lo decidirían más tarde. Más tarde nunca llegó. Las decisiones simplemente se tomaban. Me di cuenta de que me estaban dejando de lado, no de forma violenta, no con peleas a gritos o confrontaciones dramáticas, sino con una presión constante y calculada, del tipo que te hace cuestionar si estás siendo irracional por sentirte herida, del tipo que te convierte en el problema si te resistís. Así que tomé una decisión. No reaccionaría emocionalmente. No les daría la satisfacción de verme derrumbarme o enfurecerme. Sería estratégica. Observaría, recopilaría información y respondería desde una posición de claridad y fortaleza, no de dolor y confusión. Esa noche apenas dormí, pero no estaba dando vueltas en la cama desesperada. Estaba pensando, planificando, evaluando lo que sabía y lo que necesitaba saber. A la mañana siguiente, mi cónyuge se fue temprano a una reunión. Emma todavía dormía. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, mirando fijamente el portátil de mi cónyuge que había dejado abierto en la encimera. Normalmente lo cerraban y lo bloqueaban, pero hoy no. Un descuido. O tal vez habían dejado de tener cuidado porque asumían que yo ya estaba derrotado. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero tampoco voy a fingir que me arrepiento. Abrí el portátil. El correo electrónico ya estaba abierto, con la sesión iniciada. Y lo que encontré allí convirtió la sospecha en certeza. Mensajes entre mi cónyuge y Emma que se remontaban a meses atrás. No eran simples mensajes entre hermanos, eran planes detallados y calculados. Una vez que los tengamos en la habitación de invitados, verán que es insostenible, decía un mensaje. Se irán por su cuenta y no tendremos que obligarlos. Otro decía, asegúrate de documentarlo todo. Si se resisten, tenemos que demostrar que son problemáticos. Había correos electrónicos al abogado de Emma, su abogado, en los que se discutían las leyes de arrendamiento, los procedimientos de desahucio y cómo hacerme pasar por alguien que había abandonado voluntariamente la casa si las cosas se complicaban. Había hojas de cálculo.
hojas de cálculo reales en las que se analizaban nuestros bienes comunes, mi salario, mis cuentas de jubilación y cómo posicionar las cosas para que Emma y mi cónyuge obtuvieran el máximo beneficio si nos separábamos. Una frase aparecía una y otra vez en esos correos electrónicos: acceder a la herencia. Yo no tenía ninguna herencia. Mis padres estaban vivos y bien, viviendo modestamente. Pero, al parecer, mi cónyuge le había estado diciendo a Emma, y posiblemente a otras personas, que yo tenía acceso al dinero de la familia y que lo estaba ocultando, que era controlador y reservado con respecto a las finanzas, que yo era la razón por la que las cosas eran difíciles. Era una narrativa, una mentira construida ladrillo a ladrillo para justificar lo que estaban haciendo, para convertirme en el villano de una historia en la que, en realidad, yo era la víctima. Me senté allí, leyendo mensaje tras mensaje, con las manos temblorosas, no por la tristeza, sino por la claridad. No se trataba de una decisión espontánea nacida de la desesperación. Era un plan largo y metódico, para quitarme lo que era mío y reescribir la realidad, de modo que no tuviera argumentos para objetar. Tomé fotos de cada correo electrónico, de cada hoja de cálculo, cada hilo de mensajes. Lo subí a una cuenta segura en la nube a la que ellos no tenían acceso. Cerré la sesión con cuidado, cerré el portátil y lo dejé exactamente como lo había encontrado. Luego llamé a mi prima, la única persona de mi familia en la que realmente confiaba. Le conté todo. No se sorprendió. Me lo imaginaba, admitió. Tu cónyuge me ha estado haciendo preguntas sobre tu familia, sobre el dinero, sobre si tu abuela dejó algo en herencia. Me pareció extraño, pero no quise entrometerme. Hace meses, en una reunión familiar, había oído a Emma al teléfono presumiendo ante una amiga de que, por fin, había encontrado la manera de tener seguridad y de que algunas personas son demasiado ingenuas para ver lo que tienen delante. Las piezas encajaban, feas e innegables. Durante los días siguientes, seguí el juego. Estaba tranquila, agradable, obediente. Le dije a mi cónyuge que empezaría a trasladar mis cosas a la habitación de invitados durante el fin de semana, que entendía que Emma necesitaba espacio, que quería apoyarla. Parecían aliviados, casi sorprendidos. Gracias, dijo mi cónyuge tocándome el brazo. Sabía que cambiarías de opinión. Esto es temporal. Una vez que Emma se haya instalado, pensaremos en algo. Sonreí, asentí con la cabeza y seguí reuniendo pruebas. Una amiga mía, alguien que se movía en círculos sociales coincidentes, se puso en contacto conmigo. Había visto publicaciones en un grupo privado al que pertenecía Emma, publicaciones de meses atrás, en las que hablaba de por fin conseguir lo que me merezco, de convencer a la familia para que me deje espacio, de cómo algunas personas están tan centradas en ser justas que se dejan utilizar. Emma había estado planeando esto mucho antes de mudarse. La separación de su marido no había sido una crisis inesperada, había sido el catalizador de un plan para asegurarse una vivienda, apoyo financiero y control a mi costa. Lo documenté todo: capturas de pantalla, marcas de tiempo, declaraciones de testigos de mi primo y mi amiga. Creé un archivo que contaba toda la historia, clara e innegable. Y entonces actué. Llevaba meses explorando casualmente oportunidades de trabajo, algo que hacía periódicamente para estar al tanto de lo que había disponible. Una oportunidad siempre me había intrigado: un puesto ejecutivo en una empresa internacional con sede en Europa, de alto nivel, bien remunerado. Un nuevo comienzo por completo. Me puse en contacto,
Hice entrevistas discretamente durante las pausas para comer y a primera hora de la mañana, y en 2 semanas tenía una oferta generosa, fecha de inicio, 1 mes. Acepté. Luego me reuní con un abogado, no cualquier abogado, sino uno especializado en derecho inmobiliario y protección de activos. Llevé mis pruebas, revisamos todo, el contrato de alquiler que estaba únicamente a mi nombre, las cuentas conjuntas que yo había financiado casi en su totalidad, los muebles, los electrodomésticos y las pertenencias, de los que tenía recibos para la mayoría. El abogado fue muy directo. Tienes todo el derecho legal a retirar tus bienes, cerrar el acceso financiero conjunto y rescindir el contrato de alquiler. Han estado planeando echarte. Simplemente te vas en tus propios términos. Elaboramos un plan hermético, legal, limpio. Cerré las cuentas bancarias conjuntas y trasladé mis fondos a una nueva cuenta a la que ellos no podían acceder. Cancelé las tarjetas de crédito compartidas. Me puse en contacto con el propietario y le notifiqué que iba a rescindir el contrato de alquiler, ya que yo era la única arrendataria. Contraté a una empresa de mudanzas profesional para dentro de 2 semanas. Y luego esperé, observé. Desempeñé el papel de la esposa sumisa que se había rendido y aceptado su destino. Una noche Emma invitó a su madre a cenar. Lo llamó una celebración. Mi esposa cocinó. Yo puse la mesa. Nos sentamos como una familia normal. Mientras tomábamos vino, Emma bebió agua con gas, pero los demás se dieron el gusto. La conversación dio un giro. La madre de Emma levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo, mirando a su alrededor. «Esta casa es perfecta para ti, Emma, perfecta para el bebé. La has convertido en un verdadero hogar». Mi cónyuge sonrió, asintió con la cabeza. No dijo nada para corregirla. Emma se rió, un poco demasiado fuerte. Es curioso cómo se desarrollan las cosas. Siempre pensé que este lugar tenía buena energía, como si estuviera destinado a ser mío algún día. Bebí un sorbo de agua. No dije nada. «Pero seguirás ayudando con los gastos, ¿verdad?», preguntó la madre de Emma, mirándome directamente. «Quiero decir, hasta que Emma se recupere por completo, es lo justo, ya que has estado aquí todo este tiempo». Ahí estaba, la expectativa. Se suponía que debía seguir pagando, seguir apoyando, seguir financiando la vida que estaban construyendo en el espacio que me estaban quitando. Sonreí educadamente. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Más tarde, después de que la madre de Emma se marchara, mi cónyuge bebió demasiado. Estábamos limpiando y se apoyó en la encimera, con los ojos vidriosos y la guardia baja. «¿Sabes?», dijo, casi riendo. «No pensé que aceptarías esto tan fácilmente. Pensé que lucharías más. Supongo que por fin estás aprendiendo a ser flexible». «Flexible», repetí en voz baja. «Sí. Quiero decir, no es para siempre. Una vez que Emma se haya establecido y hayamos solucionado las finanzas, tal vez podamos encontrar algo que funcione para todos. Pero por ahora, quedarte en la habitación de invitados o, sinceramente, quizá buscar tu propio lugar por un tiempo es más fácil, más sencillo». Asentí. No dije nada. Ellos siguieron hablando. «Emma dijo desde el principio que tú serías el obstáculo, pero yo le dije que no, que cambiarían de opinión, siempre lo hacen, eres práctico, verás que tiene sentido». Terminé de secar el último plato. «Me alegro de que pienses que soy práctica», dije. 2 días después encontré las antiguas publicaciones en las redes sociales que mi amiga había mencionado. Emma las había hecho semipúblicas, visibles para un grupo, pero no totalmente privadas. Eran publicaciones de hacía 4 meses.
Por fin dando pasos, decía una. A veces hay que posicionarse estratégicamente. Las personas que están demasiado cómodas se interponen en el camino de las que tienen hambre. Otra decía, la lealtad familiar es estupenda, pero también lo es saber cuándo tomar lo que es tuyo. Lo había estado planeando incluso antes de mudarse. El embarazo, la separación, la vulnerabilidad, todo era real, pero también era una oportunidad que había aprovechado con ambas manos. Guardé todo y luego puse en marcha las piezas finales. Los de la mudanza llegaron al amanecer del sábado. Profesionales, eficientes, discretos. Les había dado un inventario detallado. Tenían copias de los recibos de todos los artículos importantes, los muebles que había comprado antes del matrimonio, los aparatos electrónicos que había comprado con mi propio dinero, las obras de arte, los electrodomésticos de la cocina, el armazón de la cama, la cómoda, todo mío, todo documentado. Mi cónyuge y Emma se despertaron con el ruido de pasos pesados y muebles que se embalaban. Bajaron las escaleras en pijama, con cara de desconcierto, luego de alarma y luego de furia. ¿Qué es esto?, exigió mi cónyuge. ¿Qué estás haciendo? Me voy, dije con calma, y me llevo lo que es mío. Emma abrió mucho los ojos. No puedes llevártelo todo. Vivimos aquí. Les entregué una carpeta a cada uno. Dentro había copias de los recibos, el contrato de alquiler a mi nombre, la documentación de las cuentas conjuntas que había cerrado y correos electrónicos impresos, sus correos electrónicos que mostraban todo el plan. Querías que me fuera, dije. Me voy, pero no voy a dejar atrás mis pertenencias y no voy a dejarte en una casa que yo pago. Mi cónyuge palideció. El contrato de alquiler está a mi nombre, terminé. He avisado al propietario. Tienes 30 días para desalojar la vivienda. Es lo que exige la ley. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo lugar. Emma empezó a llorar. No puedes hacer esto. Estoy a punto de tener un bebé. Deberías haber pensado en eso antes de planear echarme de mi propia casa, le dije con voz firme. Tengo correos electrónicos, Emma. Tengo mensajes, tengo testigos. Querías esta casa. Querías el control. No lo vas a conseguir manipulando y mintiendo. Los de la mudanza siguieron trabajando. Mi cónyuge intentó discutir por un sofá. Saqué el recibo. Lo compré yo, 2 años antes del matrimonio. Intentaron reclamar un televisor. De nuevo, el recibo, mío. Tenía documentación de todos los artículos que cuestionaban. Las cosas que realmente eran compras conjuntas. Algunos artículos de cocina, ropa de cama, las dejé. No me interesaban las victorias insignificantes. Me interesaba llevarme lo que era mío y marcharme sin problemas. Al mediodía, el camión estaba cargado. La noche anterior había empaquetado mis objetos personales, ropa, documentos, objetos sentimentales. Todo cabía en unas pocas maletas y cajas. Me quedé de pie en la sala de estar vacía por última vez. Mi cónyuge estaba al teléfono, frenético, llamando a miembros de la familia. Emma estaba sentada en el suelo, llorando, con su madre de camino. No me sentía triunfante, no me sentía vengativa, me sentía aliviada, despejada, libre. Salí por la puerta, me metí en el coche y conduje hasta el aeropuerto. Ya había enviado los objetos más grandes a un almacén en el extranjero. Tenía mi nuevo contrato de trabajo, mi visado de trabajo y mi apartamento preparado en una ciudad a miles de kilómetros de distancia. Lo había planeado todo al detalle. Desde la sala del aeropuerto, apagué el timbre de mi teléfono. En cuestión de horas empezaron a llegar mensajes. Mi cónyuge, frenético.
Tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes marcharte así sin más. La madre de Emma. Estás siendo cruel y egoísta. ¿Cómo puedes hacerle esto a una mujer embarazada? No respondí. Reenvié todo a mi abogado con una nota. Para fines de documentación, posible acoso. 3 días después, ya instalada en mi alojamiento temporal en el extranjero, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Era Emma. Necesitamos acceder al fideicomiso, dijo con voz tensa. El fideicomiso de tu familia. Sabemos que existe. No puedes simplemente dejarnos de lado cuando estamos en crisis. Nos lo debes. Escuché el mensaje de voz 2 veces. Luego llamé a mi abogada y se lo reproduje. No hay ningún fideicomiso, le dije. Lo sé, respondió mi abogada, pero ellos creían claramente que existía. Eso es lo que buscaban desde el principio. Volví a llamar a Emma una vez, brevemente. No hay ningún fideicomiso, le dije. Nunca lo hubo. No sé de dónde sacaste esa idea, pero no es real. No te debo nada. No vuelvas a contactarme. Bloqueé el número. Durante las semanas siguientes, las consecuencias se desarrollaron exactamente como tenían que hacerlo. Mi cónyuge y Emma no podían permitirse el apartamento por su cuenta. Tuvieron que mudarse con la madre de Emma a un pequeño piso de 2 habitaciones en el que la situación se volvió rápidamente tensa. El colchón financiero que esperaban de mí se evaporó. Las tarjetas de crédito compartidas que habían planeado utilizar fueron canceladas. La narrativa que habían construido, según la cual yo era el problema, el obstáculo, se derrumbó cuando amigos comunes vieron las pruebas y se dieron cuenta de lo que realmente había sucedido. La reputación profesional de mi cónyuge se vio afectada. La noticia se extendió en los círculos sociales y laborales. La gente no confía en alguien que manipula a su pareja de forma tan fría. Las publicaciones de Emma en las redes sociales volvieron para atormentarla. Los amigos que antes la animaban se distanciaron discretamente cuando se dieron cuenta de toda la historia. Mi cónyuge me enviaba largos correos electrónicos, disculpas mezcladas con justificaciones. Estaba bajo presión. Emma me convenció. Nunca quise que llegara tan lejos. ¿Podemos hablar, por favor? Guardé todos los mensajes. No respondí. Mi abogado los calificó de acoso y, tras el 10º correo electrónico, envió una carta formal de cese y desistimiento. Mientras tanto, yo estaba construyendo algo nuevo. Mi nuevo trabajo era desafiante, interesante, todo lo que había esperado. Encontré un apartamento que me encantaba, en un barrio lleno de vida y cultura. Establecí rutinas, paseos matutinos, mercados los fines de semana, tardes aprendiendo el idioma. Hice nuevos amigos que no sabían nada de lo que había dejado atrás. Me sentía respetada, visto, valorada. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. 6 meses después, me enteré por mi primo de que Emma había tenido a su bebé, una niña sana. No sentí más que una lejana alegría porque la niña estuviera bien. Mi cónyuge había intentado reconciliarse con Emma, pero la relación era tensa. La madre de Emma culpaba a mi cónyuge por dejarme escapar. Mi cónyuge culpaba a Emma por presionar demasiado. La alianza que parecía tan fuerte cuando se unieron contra mí se desmoronó en el momento en que dejé de ser el enemigo común. Mi cónyuge intentó por última vez ponerse en contacto conmigo, enviándome una carta manuscrita a través de mi abogado. Llegó un martes. La leí una vez. Estaba llena de remordimientos. Afirmaban que habían cometido un terrible error, que me echaban de menos.
que habían sido manipulados, pero que también asumían toda la responsabilidad, que entendían que no pudiera perdonarlos, pero esperaban que algún día estuviera dispuesta a hablar. Guardé la carta en un cajón, no respondí, porque esto es lo que había aprendido. No necesitaba perdonarlos para seguir adelante. No necesitaba que ellos cerraran el capítulo para sentirme completa. No necesitaba que reconocieran sus errores para saber que había tomado la decisión correcta. Había construido una vida sin ellos, una buena vida, una vida en la que no me cuestionaban, ni manipulaban, ni me hacían sentir que yo era el problema por tener límites y respetarme a mí misma. La verdadera victoria no estaba en su caída, no estaba en ver cómo se derrumbaba su plan o cómo afrontaban las consecuencias. La verdadera victoria estaba en alejarme y descubrir que no solo había sobrevivido sin ellos, sino que había prosperado. Quiero dejaros con esto. Si alguna vez os encontráis en una situación en la que las personas más cercanas a vosotros os tratan como un obstáculo en lugar de como un compañero, en la que os están borrando poco a poco de vuestra propia vida, en la que vuestras contribuciones se dan por sentadas y vuestra presencia se considera negociable, escuchad ese sentimiento. No os convenzáis de lo contrario. No dejéis que nadie os convenza de que estáis exagerando o siendo difíciles. Confía en tus instintos, reúne pruebas, elabora un plan y, cuando sea el momento adecuado, aléjate con tu dignidad intacta. No le debes a nadie acceso a tu vida, tus recursos o tu tranquilidad solo porque sean tu familia o porque te comprometiste antes de saber quiénes eran realmente. La lealtad es una calle de doble sentido. El respeto no es negociable y a veces lo más fuerte que puedes hacer es alejarte de una situación que está diseñada para menospreciarte. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de personas en las que creías que podías confiar? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te has dado cuenta demasiado tarde de que te estaban utilizando? Comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Tu experiencia importa. Si esto te ha resonado, por favor, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. A veces necesitamos permiso para protegernos. A veces necesitamos saber que elegirnos a nosotros mismos no es egoísta, es supervivencia. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Brindemos por los límites, el respeto por uno mismo y el valor de alejarnos de todo lo que no honra quienes somos.